Costa Rica hoy es el país desde el cual se exportan más drogas de toda la humanidad. Solamente Venezuela tiene menos credibilidad en la democracia que Costa Rica. En lugar de hacer una alianza con Cuba, como hacía el PAC, hay un gran economista, un señor liberal que admiro mucho, que se llama don Denis Meléndez. Él, antes de irse a hacer sus estudios doctorales en Chile, hace bastantes años, en los 80s, lo contrataron en el IMAS para poder analizar cuánto le costaba al IMAS dar $1 de ayuda. Y hacer un análisis como esto, en los 80 logró determinar que para el IMAS poder dar $1 le costaba $2,3. Es una locura, desde los 80. Obviamente agarraron el informe, lo metieron en una gaveta, despidieron a don Denis y no volvieron a contratar más. Invitamos a las candidaturas presidenciales que están rankeadas en el top 10 según las encuestas. El objetivo fue que puedan explicar de manera dinámica sus principales ejes en su plan de gobierno, tanto en la economía, seguridad, educación y teniendo también el eje transversal de las juventudes. Para ver más contenido de Jóvenes por Costa Rica en primera persona con las candidaturas presidenciales del 2026, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify. Y también en nuestro sitio web jovenesporcr.org. Hola a todos, estamos en otro segmento de Jóvenes por Costa Rica en esta contienda electoral para los candidatos presidenciales de esta elección. Hoy nos acompaña José Aguilar del partido Avanza. Hoy vamos, igual que con los otros candidatos, a trabajar 3 temáticas siempre enfocados en el tema de juventud. Vamos a tocar seguridad, economía y educación. Ya todos conocemos que hoy por hoy esos 3 ejes se comportan prácticamente como uno concatenado, que no funciona sin nosotros dos. Vamos a hacer una serie de preguntas y la idea es que don José nos pueda ejemplificar cuáles son sus propuestas, cuál es la línea de ruta de su campaña y que nos comente un poco. Bienvenido. Gracias, feliz de estar con ustedes y gracias por la invitación. El primer tema esencial que hemos estado desarrollando es el tema de seguridad. Costa Rica hoy atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, enfocándose únicamente en el poder ejecutivo. ¿Cuáles son las actuaciones puntuales que desde el ejecutivo matizaría para solventar la gran ola de homicidios que enfrenta Costa Rica? Hoy por hoy nos estamos enfrentando prácticamente a Guatemala, inclusive incrementado prácticamente por 1 o 2 puntos porcentuales. Concretamente, ¿cuál es su posición desde el Ejecutivo para solventar este problema? Okay, un par de precisiones ahí estratégicas. Lo primero es que creo que es importante que la gente que nos escucha, todos los jóvenes, tengan esto claro. Costa Rica pasó de ser el segundo país más seguro de las Américas, siempre peleando el primer lugar con Uruguay. Hoy somos el segundo más inseguro de América Central, y América Central es la región más insegura de toda la humanidad. O sea, es catastrófico lo que nos ha pasado. El segundo punto es que tiene todo que ver con el enfoque que les quiero compartir, es que Costa Rica hoy es el país desde el cual se exportan más drogas de toda la humanidad. Entonces, realmente no es pequeño el tema que tenemos. Y acá voy a tener que pedirles un pequeño permiso porque hay 2 cosas que el Ejecutivo no va a poder hacer bien si no hacemos mínimas políticas públicas coordinadas con otros poderes, y los digo súper al grano, porque me parece súper bien que pidas del Ejecutivo, o sea, todo bien con eso, pero hay 2 que son inescapables. Una primera que es con el Poder Judicial, en donde lo que técnicamente le llaman la puerta giratoria, eso es brutal. O sea, si nosotros seguimos capturando gente que por estos problemas normativos salen a los 2 días, estamos muertos en vida. Y te lo pongo muy fácil. De hecho, me contaste ahora fuera de micrófonos que vivís en Nosara. Yo tengo un montón de proyectos en Guana que hago y coordinamos con la fuerza pública. Uno de esos policías es de Ostional, que está por ahí cerca. A la parcita. Sí, y es uno de esos guanacastecos como de 300 libras, así, buena gente, tostado por el sol, y siempre me dice, vea, don José, a uno, aunque estemos aquí llenos de deudas, porque el salario es malísimo, no nos alcanza, él es de esta iglesia pentecostés o algo así, entonces me dice, yo tengo temor de Dios y yo hago mi trabajo. Y uno va y se juega el pellejo y agarra a los maleantes que están traficando. Pero a los 2 días me llega a encañonar, me mata el perro, me amenaza a mi esposa. ¿Qué le vas a decir a esos policías, man? O sea, si no logramos que la gente que se capture vaya a prisión, todo lo que te voy a comentar se cae. Y el otro tema es que ciertamente el Poder Ejecutivo diseña el presupuesto,
pero lo tenés que enviar a la Asamblea Legislativa para que te lo aprueben. Entonces, todo lo que vamos a querer hacer está sujeto a que puedas tener éxito porque ocupamos recursos. Aproximadamente 6 de cada 10 patrullas están en problemas de mantenimiento, de ruedas, de falta de combustible, y de ahí, si no arreglamos eso, pues enfrentarnos a un enemigo tan poderoso como el narcotráfico, la delincuencia organizada, nos van a derrotar. Habiéndote dicho eso, ve de manera súper concreta lo que vamos a hacer, y si le hemos metido mucha cabeza. Yo tengo la suerte que el hermano de mi abuelito, un tío abuelo, es Fernando Berrocal, que fue el ministro de Seguridad y fue un buen ministro, trabajó muy de cerca con Colombia cuando estaba el presidente Uribe en el poder y con el Comando Sur, y es el presidente que más ha capturado drogas, entonces vieras que nos ha ayudado un montón. Y una súper buena vicepresidenta, Marcela Ortiz, que es especialista en delincuencia organizada y ha llevado el capítulo del ICD y ha sido punto focal con Unión Europea y con la Embajada Americana. Entonces ahí tenemos un plan muy robusto. Empezás con liderazgo y gobernanza. Lo primero que hay que hacer es hacer el Consejo Presidencial Ampliado, en donde ahí vas a conectar todas las fuerzas policiales del Poder Ejecutivo, pero también tenés esta comunicación que te decía con el Poder Judicial y con la Asamblea Legislativa. Y ahí queremos invitar a la academia, a las iglesias, a la iniciativa privada, a las empresas. Tienen que estar porque esto tiene que ser una batalla de país. Hay que entender que nos vamos a enfrentar a un enemigo, o sea, increíblemente poderoso, y si no lo hacemos juntos, pues de ahí vamos a estar en apuros. Segundo punto, esto es con analítica de datos, inteligencia artificial, videovigilancia, lo que se llama es un C5, que es como una base de datos multimodal, es como un war room súper tecnológico en donde vos tenés toda la mejor información, la nutrís de todas las fuerzas policiales, de todas las cámaras, incluso se pueden hacer alianzas con municipalidades que algunas tienen sistemas muy sofisticados, y vos podés precisar con mira telescópica a dónde vas a entrar de una manera mucho más agresiva, porque sabes que ahí están lo que llaman los puntos calientes, que se estima que hay entre 18 y 22. Ahí viene la parte que es espesa, y ahí sí vamos a ir con el uso de la fuerza, y si hay que asegurarse, no sé ni cómo decir esto que no suene tan feo, o sea, pero que los que tienen que tener miedo son los maleantes, no la gente normal y buena como Weimar, que todo el mundo, cuando uno hace un movimiento como este de Avanza, que me tocó ir a los 84 cantones a hacer estructuras, en todos los distritos de todos los cantones, no hubo una sola excepción que no me dijeran que estaban con miedo, que ya no mandan a los chiquitos al turno de la tarde. En Guana, en Tamarindo y en Potrero y Griacelito ya están pagando coimas como se pagaba antes en San Salvador o en Tegucigalpa. O sea, es increíble. Entonces ahí sí va a ser agresivo, violento, con el uso legítimo de la fuerza, y vos lo que haces es que se articulan todas las fuerzas policiales, y a veces la gente no sabe, pero tenés la policía de fronteras, la policía contra drogas, la policía turística, la policía aduanal, está el OIJ, que es crucial, tiene que ser punta de lanza en esta estrategia de choque, y ahí vos, como dicen, sacás el mazo y vamos a muerte, ahí sí va a ser fuerte y rudo, y lo que tenemos que hacer es que los que manden sean la gente buena, la ley, los policías, y no este montón de maleantes. Ahí vas a empezar a capturar a la gente, y hay que tener una claridad. Al mismo tiempo, todo este proceso, digamos, de represión que es horrible, pero que no hay escape, hay que hacerlo a la máxima capacidad. A todos los de la delincuencia organizada les importa cero, ni un pepino, y los ven como, ¿entiendes?, carne de cañón, como gente desechable. Entonces, hay que hacer dos cosas teniendo esto presente. Uno es entender que esto es un fenómeno transnacional de una organización inmensamente sofisticada con toda la plata del mundo, y tal vez para que tengan una idea de la cantidad de plata que estamos hablando, un estudio del Banco Mundial es un estudio viejo, es del 2014, que ahora probablemente va a ser significativamente mayor. Te decían que $1,000 de cocaína producido en las selvas de Colombia, en retail, en Europa Occidental o en Estados Unidos, puede llegar a vender $178,000. Entonces, esta gente es sin límite la cantidad de plata que tiene. Toda esta gente que vamos a agarrar lo sustituyen en un minuto. Entonces, si uno no hace una buena ley de extinción de dominio, hay que hacerlo con cuidado, porque si no vas a poner a un montón de empresarios honrados contra las cuerdas. O sea, tiene que ser bien diseñado. Pero sin duda hay que hacerlo, y tienes que atacar las cuentas bancarias, las fincas, los aviones, los negocios con los que están lavando dólares, porque si no haces eso, Costa Rica se convierte en un paraíso y van a hacer lo que les da la gana. Eso por un lado, madre. Y eso se tiene que hacer en coordinación con SICA, con el Tratado Binacional con Panamá, coordinadísimo con el Comando Sur de Estados Unidos, la Unión Europea. Y había un país que antes de que llegara ahora el presidente que tienen en Colombia, que es, no sé cómo decirlo, es una persona, un loco me parece a mí, comunista, y está enredadísimo con el narco y con las guerrillas. Antes de eso, Colombia era un país increíblemente importante en este tema, así que ojalá que lo puedan recuperar.
porque esto está totalmente ensamblado. Todos los puertos, muelles, aduanas de acá hasta América del Norte están completamente coordinados y eso es fundamental entenderlo. Y el otro tema es que, igual con esa coordinación institucional, todo lo que son puertos y muelles tenés que hacerlo de la mano del Comando Sur, con la Unión Europea, específicamente ahí con Holanda para el tema de drones, porque si no nos van a seguir inundando de drogas y por más que metas 100, tendremos 1000 haciendo fila. Y ahí viene lo de las causas de raíz de las comunidades. Si tenemos en este momento una crisis educativa terrible, y yo sé que tus preguntas lo tienen previsto, pero que vienen mares de chicos que no saben leer, no saben escribir, no saben ni encender una compu, no saben inglés, no saben nada, vienen de familias rotas, en comunidades que no pueden hacer nada más que esquinear. O sea, ahí va a ser como, ¿entiendes? Como un perro que se muerde la cola. Metemos 100, vienen 500 y no vamos a salir. Esa inversión en desarrollo humano, en comunidades, ahora mencionaste a mi amigo Álvaro, que ellos tienen los Freedom Academy, creo que se llaman, que hacen proyectos chivísimas en las zonas costeras. Yo tengo varias organizaciones, Acción Joven y Desarrollo Humano Estratégico. Trabajamos en comunidades con deporte, con bilingüismo, con capacitación. Si eso no lo hacemos agresivamente, todo lo que acabo de describir represivo no va a servir para nada. O sea, la inversión en desarrollo humano es absolutamente crítica. Y además para el tema de la economía, como sabes que somos una economía de servicios súper demandante de talento humano y tenemos ahora un faltante de personas capacitadas, esto igual nos sirve para la economía, además de para prevenir la delincuencia. Entonces, en resumidas cuentas, buena coordinación con Poder Judicial, buena coordinación con Asamblea Legislativa, y es difícil. O sea, el que diga que esto es fácil está mintiendo, pero hay que hacerlo, y luego una buena planificación con datos para hacer control territorial, cuidar los puertos con alianzas internacionales y complementarlo con inversión social bien planificada. Hoy por hoy, 2 de 3 costarricenses ya no confían en el sistema, se sienten completamente sin protección y es básicamente la reiteración y reincidencia de los mismos actores que perpetúan estos delitos. 100%. ¿Cómo usted cuál es la propuesta de su partido y su propuesta desde el Ejecutivo para salvaguardar y eliminar la impunidad de esta ola de crimen organizado que se perpetúa en Costa Rica? Sí, la respuesta es crítica. Si no logras quitar esa puerta giratoria del Poder Judicial, va a perder total credibilidad el sistema. La gente tiene que ir presa. Y no solamente en estos temas que mencionamos, que son los más evidentes, de un gatillero, de un ladrón, pero pensarlo así, decime si eso no es cierto. Después de que hace como 4 años todos escuchamos, en el caso, ¿cómo se llama? Cochinilla, creo que le habían puesto, los audios en donde salían estos maes que estaban sobornando a la gente para hacer las licitaciones, diciendo que les iban a mandar las prostitutas y las chicharronadas, era algo así soez y grotesco. Y ahora estas empresas que todos escuchamos los audios y vimos las barbaridades son las que tienen una mayor cantidad de licitaciones nuevamente asignadas por parte del gobierno, que es de locos. Entonces eso está completamente metido en todo lado, y si la gente que agarran no va preso, se va a perder. Y es importante que tus jóvenes que te siguen entiendan esto. Lo que dijiste, la pérdida de credibilidad es total, pero si vos ves Latino Barómetro, que mide la credibilidad también en la democracia, solamente Venezuela tiene menos credibilidad en la democracia que Costa Rica. Ese es el dato del año pasado, y nosotros vamos de una absoluta caída. Entonces eso lo que da pie es que vayan a querer un gobierno casi que dictatorial, y eso es terrible. Hay que ver lo que pasa en Nicaragua para ver si eso es lo que queremos. Estabas ahora comentando el tema de educación. Hoy por hoy, si bien Costa Rica tiene lo que llamamos una de las coberturas más grandes de educación del país, los últimos datos prácticamente nos dice, según el INEC, que solo el 43% de la población mayor de 24 años ha terminado secundaria. Entonces nos estamos encontrando un tema de una cobertura, pero verdaderamente es información. La estadística no nos dice cuánto, o sea, verdaderamente, o por lo menos no perfila cuánta gente termina y verdaderamente cómo se forma. Entonces, cobertura no es igual a éxito o a eficiencia. Desde la postura de su gobierno, y aquí sí tal vez lo invitaría a la pizarra, ¿cuál sería la propuesta de Avanza para tratar de concatenar la persona que va a estudiar y que pueda terminar sus estudios? Si nosotros no metemos acá todo el apoyo de las empresas, de las iglesias, de los cooperativistas, de los solidaristas, de los padres de familia, de las universidades, de las ONGs, tristemente lo que yo creo es que hay una posibilidad alta de que toda la hoja de ruta técnica de reformas los sindicalistas puedan detenerlo, y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy parte del Consejo Asesor del Estado de la Nación, soy de los que me leo de tapa a tapa de hace como 10 años todos los diagnósticos y todas las propuestas. Tienen unos diagnósticos impecables, una hoja de ruta técnica increíblemente buena, y nunca se ejecuta una sola de las acciones. Y no es porque no haya plata, porque sobra, no es porque no haya capacidad institucional, es por un bloque político, de lo que llaman de la economía política subyacente.
Si no le declaramos a esto el absoluto apoyo decidido, nos van a seguir derrotando. El segundo punto, que es igualmente importante, es lo que llamamos una hoja de ruta técnica. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? No podemos venir a improvisar, y si se están riendo de los garabatos, pido perdón. No podemos venir con demagogia o con politiquería o a batear. Esto es demasiado importante en todo sentido, para la seguridad, para la economía, para la democracia y para la vida de estos muchachos, que si no van a ir directamente al desempleo y la pobreza. Entonces aquí lo que nosotros queremos es hacerlo con un acompañamiento de la OCDE, que tienen todo el conocimiento que han ido acumulando con las pruebas PISA, que son buenísimos desde el punto de vista técnico y tienen un montón de literatura comparada. Y acá, en particular, en lugar de hacer una alianza con Cuba, como hacía el PAC, nosotros lo vamos a hacer con Estonia y con Finlandia, que son dos países increíblemente innovadores en educación, que están en la frontera del conocimiento, que van adelante en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con tecnología. Y acá lo que les vamos a pedir es que nos ayuden a hacer, digamos, un planteamiento que sea completamente sólido y que no, digamos, que no se pueda politizar o batear. Y aquí las cosas puntuales que les vamos a proponer al país, y aquí es tal vez un poquillo más técnico, ojalá que no se aburran, pero es que es vital hacer esto bien. Yo sostengo con quien sea que si hacemos esto bien, Costa Rica realmente puede volver a despegar. Primero que todo, el tema de la evaluación. Como les decía, aunque yo sé que suena difícil de creer, pero desde el 2018 no tenemos datos. Después de que quitaron bachillerato, trataron de poner FARO, y ustedes se recordarán que hubo un enredo que llamaban factores asociados, votaron a la ministra, fue un desastre. Esta administración trató de poner pruebas diagnósticas, tuvieron problemas estadísticos y no los hay. Entonces, si hoy ponen a cualquiera de ustedes de ministro y trata de decir, ok, hay que hacer tal cosa en Bagaces, tal cosa en Escazú, tal cosa en Talamanca, no tiene los datos para saber cuál es el problema que hay, y eso es terriblemente grave. Segundo tema, lectoescritura, y esto yo creo que a todos los ticos nos da vergüenza, porque es, no sé, hablar como de África subsahariana, pero tenemos que al menos asegurarnos que los muchachos que van al colegio sepan leer y escribir de manera solvente. Eso es absolutamente fundamental, y acá nosotros lo queremos hacer con alianzas público-privadas. Hay una organización que se llama Glyphing, que hicieron en la Universidad de Barcelona, que hace con plataformas tecnológicas. Yo lo he probado en 4 o 5 colegios de Santa Cruz y funciona perfecto. Y hay que meter maestros pensionados, universidades. Yo no sé si ustedes se imaginan cómo le puede ir a una persona en este momento, el 2026, que no sabe leer ni escribir. O sea, está completamente liquidada. Segundo tema, inglés. Yo creo que eso es absolutamente vital. Y en el inglés lo queremos hacer con alianzas público-privadas, con plataformas tecnológicas. Es medio penoso, pero a mí me ha tocado ver en Guanacaste, en Limón, en Punta Arenas, en Occidente, que dan inglés en español los profes. Aunque suene como un libro de García Márquez, eso pasa en todo lado. Entonces lo hacemos con plataformas tecnológicas que puedan acreditarse con el marco común europeo. Es mucho más barato, mucho más rápido y funciona. La semana pasada graduamos a 1000 chicos en Grecia y Sarchi. La semana anterior estábamos en el CTP de Sardinal con otro proyecto de innovación y funciona perfecto. Después viene aquí en donde realmente esto tiene que forzarse a que suceda, que toda la educación académica empiece a migrar hacia educación técnica pegada con la economía. Si estás en una zona industrial donde lo que hay es industria médica, bueno, tiene que tener un skill set que le permita tener relevancia para emprender o para insertarse en este mercado laboral. Si estás en una zona agropecuaria, lo mismo. Si estás en una zona turística, o sea, lo que no puede pasar es que aprendan cualquier cosa que no le va a servir para que o emprenda o pueda tener su trabajo. Y aquí, para mí, la bala de plata a la que yo le pondría toda la plata del mundo y todos los recursos es la educación dual. En mi humilde opinión, esta es la mejor política que tenemos de desarrollo de empleabilidad en Costa Rica, y es una buena práctica alemana que trajimos acá. Y esto lo que hacen es que los chicos hacen la parte teórica en las aulas de los colegios o del INA, y la parte práctica la van a implementar directamente en las empresas, y es maravilloso. Hay un ejemplo que me encanta contar, que es súper exitoso, que es el de Reserva Conchal. Ellos ya tienen como 400 personas que se han graduado en recepcionista, servicio al cliente, alimentos y bebidas, mantenimiento hotelero, todo un montón de cosas, y salen 100% con el empleo garantizado. Incluso antes de graduarse empiezan a subir. Inmediatamente después hay que ver el tema de la solidaridad.
hay un montón de personas en la zona rural y costera que si no les das becas de transporte y de comedor estudiantil, sobre todo los 3 menores deciles de ingreso, que es la gente que no tiene mucha plata, los perdemos. Y esto, piensa en una persona que está en pobreza extrema en la zona costera, que no sabe ni leer ni escribir en qué va a terminar. Y es súper fácil anticiparse este problema. Y luego viene acá, tal vez aquí no dije algo que lo quiero resaltar. Todo lo que podamos migrar hacia el skill set relacionado con tecnología y con la automatización del mercado de trabajo es absolutamente crucial. Esto es inevitable y va a venir cada vez más rápido, entonces hay que darle las destrezas para la economía digital. Eso para mí sería absolutamente crítico. Y terminaría relacionado con eso, un término que se usa, digamos, en este medio, que es el reskilling, y es que ya esto es para los chicos que están en escuelas y en cole. Pero toda la gente que hoy está trabajando va a tener que empezar a hacer cursos cortos, acreditaciones, que les permitan que todas las tecnologías disruptivas les den mucho mayor productividad a ellos para que no sean desplazados en la automatización del mercado de trabajo. Y yo tengo, por ejemplo, preocupación, toda la gente que está en call centers, en servicios compartidos, eso muy probablemente va a redefinirse pronto y lo van a hacer bots cognitivos, y si no nos apuramos con esto vamos a estar en un problema enorme. Y algo que es difícil para los países, pero hay que hacerlo, es la ventana de los 200 días. Y esto casi siempre, como es caro y es medio enredado, le pasan por encima. Pero, ¿qué significa esto? Que cuando las mamás están embarazadas y están en lactancia, en gestación y lactancia, si las mamás no se alimentan bien, el cerebro de los hijos no se desarrolla fisiológicamente y más adelante técnicamente es que no hacen sinapsis, y eso significa que no pueden tener pensamiento abstracto, que no van a poder pensar y aprender. Y si esto no lo atendemos a tiempo, todo lo que viene después está súper comprometido. Entonces aquí los Sensineyes, Red de Cuido, todo ese tipo de subsidios son críticos para que el niño, su cerebro funcione correctamente y pueda tener oportunidades de éxito. Y aquí nada más para terminar la idea, conectándolo de nuevo a lo de seguridad, todo lo que tiene que ver con deporte, cultura, con sentido de pertenencia es vital, sobre todo en zonas de alto riesgo social, urbano marginales, costeras. Aquí ahora hablábamos de lo que está haciendo Álvaro con sus proyectos de surfing. Yo he hecho un montón de proyectos de boxeo, de patis, de deporte, y esto genera una prevención enorme de que los muchachos, aunque tengan alguna educación, sean seducidos para meterse a pandillas o narcomenudeo. Toda la economía depende de talento humano porque somos una economía de servicios y hoy estamos convertidos en un stock de mano de obra no calificada y así los números no salen. Bueno, muchas gracias. Una vez ya visto el matiz del proyecto Educación, nos interesa ver mucho también el tema del enfoque al emprendedurismo, sobre todo en el tema de juventud. Hoy en Costa Rica emprender es un proceso lento, es un proceso caro, excesivamente burocrático, lo que empuja a muchísimos jóvenes a mantenerse en la informalidad. Solo para empezar y formalizar un pequeño negocio abierto al público involucra trámites ante la Caja, municipalidades, Hacienda, INS, bomberos, ministro de Salud, AIA. Si usted llega a la presidencia, ¿cómo simplificaría este proceso para que un joven pueda pasar de la informalidad a la formalidad en un plazo de 72 horas? 9 de cada 10 trabajos los genera la iniciativa privada, 9 de cada 10. Y ese 1 de cada 10 que se trabaja en el gobierno, que son importantes también, se financia con los impuestos de los 9 de cada 10. Entonces hay que entender que la iniciativa privada es vital. Y de esos 9, 97,5% son pequeños y medianos empresarios. Entonces son emprendedores que están sufriendo de ahogados. Y les voy a poner acá cómo queremos ayudarlos. Lo primero, que a mí me parece que es el más importante, es un tema cultural. Vamos a ver. Vean esto. Si uno ve los datos y hace un análisis de cuáles son las aspiraciones de los chicos que están terminando los colegios técnicos, 7 de cada 10 te dicen que quieren ser mandos medios de la función pública. No es que sea malo o poco, no sé, digno o algo así, pero nadie quiere emprender, nadie quiere ser empresario, nadie quiere innovar o crear cosas nuevas. Y eso es porque este país castiga, por todo lo que vos dijiste, a los emprendedores. Ahora les dice que son gentrificadores, explotadores, evasores, o sea, todos los epítetos más malos. Y a mí me parece que es una locura porque un emprendedor exitoso en Costa Rica, primero, permite poner pan en la mesa de manera honesta, y si a esa persona le va bien, te paga IVA, renta, y toda la política social te paga la Caja
pensiones y salud, te paga el INA, te paga el INS, te paga FODESAF, y de FODESAF, que es una institución del gobierno, salen 45 programas de combate a la pobreza y hace la capitalización del Banco Popular. Entonces, no entender que el éxito de la iniciativa privada es el éxito del país en tal, es una locura. Y aquí esa turbina económica la ven como la mala, en lugar de ver como una turbina que se complementa, la turbina económica con la turbina social, que son complementarias y no enemigos ideológicos. Hay que estimular, reconocer y promover que la iniciativa privada, el emprendimiento es crucial. Y creo que esto es lo más importante para que las cosas fluyan. Después, nosotros tenemos un cóctel que viene más o menos de esta manera. Primero, las cargas sociales, que mencionaste súper claramente. Nosotros lo que estamos planteando, según las recomendaciones de la OCDE y de un muy buen economista que tal vez algunos conocen, que es don Rodrigo Cubero, lideró el Banco Central recientemente, es pasar la caja, se queda con servicio médico, con pensiones, pero lo que sería el INA, INS, FODESAF, la capitalización del Banco Popular, eso técnicamente se llama parafiscales, pasan a impuestos generales del Ministerio de Hacienda. Entonces aquí bajas más o menos como un 20 y pico % de los costos y ya eso te permite pasarte a la formalidad. Lo que es muy interesante es que amplías la base de gente que cotiza y le entra un montón de plata a la caja y al que van a tener de pensiones. Eso es lo primero. Segundo, tenemos acá el tema de la tramitología, que como muy bien dijiste, esto es básicamente como tratar de correr en arenas movedizas. A mí me encanta el ejemplo de Estonia, vean, en Estonia en 16 minutos de un día te dan el permiso de funcionamiento, cuenta bancaria, todas las autorizaciones para que tengas tu empresa lista para ir a trabajar. Aquí en Costa Rica son más o menos 16 semanas y te va bien y sufriendo y sudando sangre. Esto lo hacen con una plataforma de gobierno digital súper profunda. Aquí es donde nosotros queremos meternos a muerte. Ya hemos hablado con la Unión Europea, hay absoluta disposición de ayudarnos. Y lo que es muy interesante es que no solamente te baja la tramitología y todo está a un clic de distancia, sino que además tenés una pecera para ver todas las duplicidades del gobierno, que es un enredo tremendo, y toda la corrupción, porque todos los departamentos de proveeduría, que son súper opacos y poco transparentes, con gobierno digital lo puedes eliminar. Entonces la tramitología es con la gobierno digital de Estonia, y me disculpo por los garabatos, y el otro es con la ventanilla única de trámites. Esta idea ya existe y el régimen de zonas francas, que es muy importante en el país, pero es pequeño en términos de empleo, le ayudan a todas las empresas a que esta maraña enredadísima vayan guiados. Eso lo hacía Cinde, Procomer, Comex, y le ayudaban a que fuese un, como dicen los gringos, un one-stop shop, en donde en una sola ventanilla resolvías todo. Bueno, esto de la zona franca hay que hacerlo para el régimen definitivo, que es donde está toda la economía, donde está toda la gente común y corriente de Costa Rica. Y es perfectamente posible de hacer. Y nosotros sí queremos pedirle a Cinde que nos ayude nuevamente a ayudar no solamente en zonas francas, sino que se meta también en toda la economía, que me parece fundamental. Otro punto crítico es el tema del crédito. Vean, en Costa Rica tenemos Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular y de alguna manera más o menos parecido está Banca de Desarrollo, aunque no es necesariamente un banco. Si ustedes se ponen a hacer un análisis milimétrico, van a ver que estos bancos que tienen el respaldo soberano del Estado compiten muy parecido en tasas de interés y en productos crediticios con la banca privada, que es una banca comercial de consumo. Pero si tenemos bancos públicos, nosotros lo que estamos diciendo es que tiene que ofrecerse una tasa de interés y un periodo de amortización que sea súper competitivo y amigable para que la gente pueda tener capital de trabajo mucho más barato y poder usarlo para emprender en lugar de que sea más o menos imposible. Y además hay una cosa que yo sí les critico muchísimo y es, cualquier persona se quiere ir de paseo, no sé, a México o comprarse una moto china o alguna pantalla plana o lo que sea, en un minuto tenés la plata, pero si pedís $1 para hacer tu negocio o emprender es más o menos imposible y eso no tiene ningún sentido. Entonces el crédito es otra cosa fundamental y aquí quiero poner una nota al pie, que es una muy buena idea de la Cámara de Construcción, que es vivienda para jóvenes. Y la idea es la siguiente. Si ustedes se ponen a ver, hay un montón de chicos que no están en pobreza, entonces no van a tener el bono de ayuda del gobierno, pero tampoco tienen los recursos para agarrar una hipoteca común y corriente. Entonces están en esa clase media y nadie les ayuda. Nosotros queremos poder hacer una propuesta de crédito que les permita tener su primera casa, hacer su familia, tener ese sueño tan lindo de tener tu lugar. Y además, cuando lo logras,
contratas ingenieros, arquitectos, maestros de obras, depósitos de materiales, transportistas, los más que te ponen la ventanería, o sea, es gigantesco y genera un enorme dinamismo económico, y ahí es un punto en donde realmente nosotros queremos ayudar. Y luego hay una reforma fuerte que hay que hacer con el tema de energía, que es vital. Aquí tenemos la electricidad y tenemos el combustible. Yo no sé si ustedes saben, pero Costa Rica es probablemente el único país de la humanidad que tiene una refinadora que no refina, que además le han puesto millones de impuestos encima. Y por ejemplo, todas las convenciones colectivas, que eso lo que significa es que los empleados de Recope se ponen de acuerdo con la junta directiva y lo que sea que definan tiene carácter de ley y lo suben a las tarifas del combustible. Y aunque les parezca increíble, por ejemplo, tienen estímulos para pagarle bonos a los que llegan a trabajar a tiempo. Cosas así que uno no puede creer. Bueno, eso hace que el combustible sea en parte súper caro. Y la electricidad, tenemos una electricidad muy cara porque está el monopolio del ICE. Ahí nosotros estamos pensando hacer la apertura y que haya mucho más estímulo para que la iniciativa privada, cooperativas, puedan hacer energías renovables, limpias, baratas, en lugar de tener que importar del mercado privado centroamericano energías sucias y caras o encender las plantas térmicas. Esto también tiene una importancia enorme para los costos de producción y para las pequeñas empresas, y en algunos sectores que son importantísimos, en mi opinión, como el turismo, vean lo que les hacen con el costeo de la electricidad, que es una barbaridad. Se fijan en cuál es el pico más alto de consumo en el mes, y por ejemplo, decirte que hubo un feriado, entonces va todos a San José, a Limón, a Puerto Viejo, o se van para Guana, y ese pico de consumo que el hotelero tuvo, el más alto demanda de electricidad, lo usan para hacer un neteo del promedio de todo el resto del mes, aunque la curva haya bajado y no fue ni siquiera la cuarta parte de lo que ese día. Sin embargo, le hacen una tarifa estimada con el pico más alto. Eso es un asalto que le están haciendo al sector turístico y otros sectores industriales. Entonces, repasando, tenemos apoyar decididamente a los emprendedores, bajar las cargas sociales, con la tramitología, con ventanilla única y con gobierno digital, siguiéndolo de Estonia, tratar de quitar esa maraña y ese charral de trámites, forzar a que tengamos crédito competitivo con el respaldo del Estado y particularmente hacer un producto financiero para que los jóvenes puedan tener vivienda. En la energía, hacer la apertura del mercado eléctrico y promover energías limpias y baratas con la iniciativa privada. Con Recope hay que hacer una intervención porque ahí estamos terriblemente en manos de un monopolio. Pucha, se me está quedando una que la tenía en la punta de la lengua, ya me voy a acordar. Bueno, el tema obviamente del talento humano, el capital humano, como dicen los economistas, es crucial, y ya dijimos que aquí lo que queremos pegar es la economía con la educación para que haya mano de obra calificada y puedan emprender. Ay Dios, se me está quedando una de lejos, qué vaina. Y bueno, tal vez les voy a contar una idea con la que sí queremos que crezca mucho la economía, y creo que va a ser una idea ganadora, y es seguir el ejemplo de República Dominicana, que ellos utilizaron toda la liquidez y los fondos que hay en pensiones para que, en lugar de hacer como hace Costa Rica, que invierte en Wall Street, en bonos que son relativamente riesgosos, los invirtamos en hacer puertos, muelles, aeropuertos, autopistas, y eso genera un enorme encadenamiento microeconómico, y es algo que nosotros definitivamente queremos hacer. Entonces, básicamente hay que entender que si a los emprendedores no les va bien, Costa Rica no le va bien, porque somos una economía de servicios que no usamos los recursos minerales, y de ellos depende toda la plata que tiene el país. Otra variable que se me estaba quedando de lado, por dicha me acordé, es el tipo de cambio y la política monetaria. Nosotros pensamos que el Banco Central se ha reevaluado el colón a base de ideología o de intereses para favorecer a importadores y no necesariamente por decisiones técnicas. ¿Qué es lo que pasa con el tipo de cambio? Como está tan caro, estamos matando al turismo, a la agroindustria exportadora, a los desarrolladores de software, incluso la inversión extranjera directa está sufriendo un montón. Entonces aquí lo que queremos es que el Banco Central siempre mantenga el objetivo 1 de las metas de control inflacionario, que es súper importante, pero igual el segundo objetivo, que consiste en que el país use todos los factores de producción para llegar a empleo pleno. Eso es crítico. Y entonces cuando vos devaluás un poquito, le das mucho más competitividad a estas industrias donde hay muchísimo emprendimiento. El tema de juventud hoy por hoy se encuentra diluido en vasta cantidad de instituciones públicas y órganos desconcentrados. Para un ejemplo, el Estado de Nación del 2025 indica que las políticas de los jóvenes están dispersas en instituciones como el MEP, el INA,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el IMAS, la Caja, Mideplan, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Consejo de la Persona Joven. Si usted llegase al Poder Ejecutivo, ¿qué cambios haría para ordenar este sistema? En concreto, ¿qué instituciones fusionaría, transformaría o eliminaría? ¿Y con qué criterios técnicos tomaría estas decisiones? Voy a hacer el dibujito de cómo sería la gobernanza en el sector social, porque eso que acabas de decir, que es tristemente cierto, se complementa con todo el sector social, que es un desastre. La Contraloría General de la República hizo un informe, esto debe ser del 2016, si no me traiciona la memoria, que decía que hay 22 instituciones que tenían 45 programas sociales, dentro de los cuales estaban para juventud y para otros más. De estos 45, habían 22 que coincidían en población meta, mediante el mismo bien y servicio y en la misma subregión territorial. Ve el desastre. Teníamos un montón de secretarios, choferes, viceministros, que era un mar de burocracia que hacía que toda la plata que en lugar de llegarle a la gente se quedaba en esta maraña que era como una arena movediza ahí. Entonces, para este tipo de cosas, lo que nosotros hemos planteado es hacer varias cosas. Primero, quiero recuperar la idea de gobierno digital y hacerlo sobre la guía que nos da Estonia, que es un país que roquea, son increíbles. Eso te permite tener no solamente el sector social y de juventud, un mapeo preciso para identificar todas las redundancias, que son miles, sino además poder luego hacerlo todo a un clic de distancia. Y la forma en la que tenemos previsto hacerlo, hay una reforma, yo participé en una propuesta de ley en donde todo el sector social, y ahí estaba incluido el de juventud, funcionaba más o menos así. Había un consejo presidencial social que tenía carácter vinculante y aquí estaban todas las diferentes instituciones y sectores. Entonces, lo que se hace es una matriz en donde vos tenés por grupo etario, digamos tenés, voy a ponerlo en chayotes y papas, viejitos, adultos, jóvenes, niños, primera infancia, y así es una matriz para ver cuál institución estaba haciendo, digamos, programas para cada una de estas poblaciones. Y una vez que lo hacías, se podían redireccionar los fondos. Y te voy a poner un ejemplo de lo que es posible hacer porque ya se realizó. Tal vez ustedes no lo recuerdan, pero hace como 8 años existía una institución que se llamaba el Fondo Nacional de Becas, que estaba con fondos de el IMAS y daba becas para juventud. Y también estaban las becas de Avancemos, que eran otras becas que daba el IMAS también. Era lo mismo, becas para jóvenes de escasos recursos asociados al Ministerio de Educación. Lograron refundir los fondos de FONAVE y los pasaron para Avancemos. Con esta matriz que estamos haciendo, que se van a poder identificar claramente con gobierno digital, se hace en el Consejo Presidencial Social, que está encabezado por el presidente y vienen los ministros, se corre esto y a donde tenemos, por ejemplo, un doble chequeo de que en adultos están dando los mismos proyectos en la institución 1, 2, 3 y 4, y si solamente se puede hacer con la institución 1, toda la plata de las otras que están redondándose se canalizan, así como acabo de explicar que antes estaban Fondo Nacional de Becas y Avancemos, y los fondos de FONAVE se destinaron únicamente a Avancemos. Esto está claramente identificado en la Contraloría. Este mecanismo funciona, ya lo han usado varios gobiernos en Costa Rica, desde doña Rebeca Greenspan hace en los 90s, recientemente lo usaron también, y para poder hacer este tipo de arreglos, básicamente se pueden hacer acuerdos dentro del Poder Ejecutivo para nombrarlos, y en algunos casos, si hay que eliminar a las instituciones, hay que hacer una ley, y eso hay que reconocer que es difícil porque tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, repito, 1, gobierno digital, para tener la transparencia y la redundancia, y que todo esté a un clic de distancia. 2, esta matriz que se hace en el marco del Consejo Presidencial Social, se identifican esas redundancias, y si tenemos duplicidades, los fondos se redireccionan únicamente a que haya un solo programa de becas, un solo programa de capacitación para jóvenes indígenas o para madres jefas de hogar, y se elimina toda la grasa que está sobrando ahí. Y voy a terminar con esto para que vean, hay un gran economista, un señor liberal que admiro mucho, que se llama don Denis Meléndez. Él, antes de irse a hacer sus estudios doctorales en Chile, hace bastantes años, en los 80s, lo contrataron en el IMAS para poder analizar cuánto le costaba al IMAS dar $1 de ayuda. Y hacer un análisis como esto, en los 80s logró determinar que para el IMAS poder dar $1 le costaba $2,3.
que es una locura, desde los 80s. Obviamente agarraron el informe, lo metieron en una gaveta, despidieron a don Denis y no volvieron a contratar más, pero técnicamente esto es posible de hacer, hay algunos casos correctos y el Consejo Presidencial Social es un mecanismo que funciona muy bien para hacer una coordinación mucho mayor y que en lugar de gastar plata en choferes, burocracia inservible, se le pongan los fondos a que le lleguen a la gente en las becas o en las ayudas correctas y esto es 100% posible. Y no solamente para los jóvenes, sino que yo diría, como les decía aquí, para todo el sector social de combate a la pobreza que está lleno de duplicidades también. Bueno, gracias por acompañarnos en este segmento con don José Aguilar. Don José, igual que los otros candidatos, estaba exponiendo las 3 temáticas más relevantes de impacto hacia los jóvenes. Gracias, don José, por acompañarnos desde Jóvenes por Costa Rica en este espacio y esperamos que la juventud pueda entender cuál es el proyecto de don José, así como de los otros candidatos. Oh, gracias, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Y yo les diría, chicos, que nada se arregla solo. Las cosas mejoran solamente cuando uno se involucra con inteligencia y con compromiso y da la pelea. Estamos con problemas gravísimos, como vos muy bien lo mencionaste, una inseguridad increíble, una crisis educativa, problemas de salud, problemas en agro, en turismo, y este es el país de ustedes, así que ojalá que se informen, que se involucren y no solamente voten, sino ojalá que participen. Sé que hay mucha gente súper talentosa en Costa Rica y ustedes pueden hacer una diferencia, así que ojalá que se involucren, se motiven y muy bienvenidos a conocernos en Avanza. Tenemos un grupo de juventud, de jóvenes inteligentes, valientes, súper buena nota y vamos a estar felices de abrir la puerta, que muchos más se sumen y nos ayuden. Los necesitamos, la verdad.